De la Universidad Diego Portales presentó la cuarta encuesta que indaga sobre las percepciones sociales sobre el clima social de Chile. En ella se dio a conocer, por ejemplo, que el 80% considera que hay mucha corrupción en nuestro país. Queremos abordar de este tema los tópicos que entrega este análisis de los resultados de esta encuesta con Macarena Orchard, directora del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Macarena, por estar junto a nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bien, ¿qué aspecto aborda esta encuesta? Ya la cuarta resultado, nosotros en oportunidades anteriores nos hemos centrado básicamente en lo que tiene que ver con las preferencias presidenciales, pero sí, acá hay capítulos que anotan otras áreas también. Sí, precisamente desde la Universidad Diego Portales hemos querido contribuir al debate nacional este año, poniendo otros temas en la discusión que también son relevantes quizás en el marco de la discusión presidencial, pero que nos ayudan a iluminarlas desde otros lugares. Hemos hablado de masculinidad, hemos hablado de convivencia social y hoy día quisimos poner el foco en cómo las personas están observando a quienes ejercen cargos de poder. Y es muy interesante, hay tendencias muy relevantes y datos muy abrumadores en torno a cómo se percibe hoy día a quienes están ejerciendo el poder. Por ejemplo, a nosotros siempre nos gusta a veces preguntar cosas abiertas, le preguntamos a las personas cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando piensas en quienes ejercen poder en Chile, y es bien impresionante cómo la palabra corrupción aparece de una manera muy fuerte y muy clara. Mira, es que interesante porque hemos estado aquí también y hemos entrevistado a otras casas de estudios que dan cuenta también de algunos tipos de análisis, por ejemplo, del crimen organizado, y la palabra corrupción y la corrupción como tal también aparece en los primeros lugares, en los primeros lugares. Y cuando hablamos de corrupción, porque esto puede estar incidido por los casos que hemos observado últimamente, tanto en lo público como en lo privado, ¿hablamos de corrupción en ambas esferas? En ambas esferas. Es muy interesante porque si tú piensas hace 10 años atrás o 15 años atrás, cuando hablábamos de Chile en general, nos pensábamos como un país poco corrupto, o menos corrupto. Además, comparado con el resto de la región, con el resto de América Latina, éramos como el país menos corrupto. Entonces, que hoy día la palabra corrupción aparezca de manera tan fuerte, habla de un cambio relevante en las percepciones que estamos teniendo sobre nuestro país. Una de las preguntas que le hicimos a las personas era ¿dónde perciben corrupción? Y les dimos 3 opciones: en el ámbito público, en el ámbito privado o en ambos ámbitos. Y el 61% dijo claramente en ambos ámbitos, es decir, hay una percepción de que tanto en el mundo público como privado la corrupción es muy fuerte. Es muy interesante porque hay diferencias ideológicas. Por ejemplo, personas de derecha perciben más corrupción en el ámbito público, personas de izquierda perciben más corrupción en el ámbito privado, hay ciertas distinciones, pero en general la percepción de que la corrupción está en todos los ámbitos de la sociedad es algo que nos llama mucho la atención en el estudio. Ya, y ahora si uno desglosa inclusive esta palabra, la corrupción, las vamos observando y vamos como va erosionando además en la confianza de las personas con las instituciones, y eso se transforma también en un elemento muy problemático, porque cuando ya entramos a perder la confianza, por ejemplo, en la justicia, donde también se percibe que hay corrupción, eso ya incluso llega a ser preocupante. Eso genera un problema de cohesión social. Para tú tener una sociedad cohesionada, una sociedad que funcione, tú necesitas niveles de confianza razonable en las instituciones y también entre las personas. En Chile observamos ambas tendencias hace bastantes años ya. Observamos un incremento en la desconfianza entre las personas, pero también observamos un detrimento de la desconfianza hacia las instituciones. Por ejemplo, nosotros preguntamos en esta encuesta dónde se observa, por ejemplo, que hay mayor abuso, ¿no? Que eso también está asociado a la idea de la corrupción. Y tú puedes ver que hay ciertas empresas en el ámbito privado y ciertas áreas del ámbito público que destacan en este ámbito. Por ejemplo, las empresas de electricidad, las autopistas, los bancos como lugares donde se cometen abusos, y también en el mundo público, tribunales de justicia, por ejemplo, el Congreso, aparecen muy mal evaluados en relación a otras instituciones. Entonces hay un problema ahí. Ahora, esto está muy dado, por ejemplo, con el hecho de no, el que uno mencione ciertos sectores o ciertas empresas. A lo mejor, y esta es la pregunta, si está también incidido por el hecho de que uno considera que el servicio no está bien prestado, más allá de casos concretos. Te ejemplifico aún más, en el caso de la autopista, a lo mejor yo considero que por donde paso yo hay cobros abusivos, pero que finalmente están establecidos dentro de la norma. O sea, no estamos de acuerdo, son caros, todo lo que, pero están dentro de la norma. Y ahí, en el fondo, esa distinción no logra ser la persona. De todas maneras, lo considera que es
abusivo. Lo que pasa es que la sensación de abuso tiene que ver con las percepciones de injusticia. Y las personas, esa es una percepción subjetiva, ¿no? De cuán justo o injusto, por ejemplo, puede ser un cobro, ¿no? Y en general hay ciertos ámbitos donde las personas tenemos o tienen la sensación de que quizás nos cobran más de lo que nos debieran cobrar por un servicio, independientemente de que efectivamente esté bien prestado, ¿no? Entonces tiene que ver con la percepción de justicia e injusticia. Y en el caso de los tribunales, en el ámbito de lo público, algo que también preguntamos en la encuesta precisamente es cómo se percibe a la justicia en Chile. Y hay algo que también nos parece muy preocupante, vinculado a esta sensación, es la idea de que la justicia en Chile no es equitativa, y esa idea está muy marcada. Y es, que quienes muy tienen notoria. Recursos tienen un tipo de justicia. Exacto. Y quienes tienen menos recursos. Exacto, y hay muy poca variación en esa percepción. Es decir, en general la idea es de que si en Chile tú contratas mejores abogados porque tienes más dinero, vas a tener menores sanciones. Lo mismo se vincula, por ejemplo, a la percepción de que en Chile el pituto, por ejemplo, tiene mucho peso, que es algo que en general ya sabíamos, porque hace hartos años también que esa percepción se ha instalado, pero es muy problemático que se perciba que el principal órgano, ¿no?, obviamente que está mandatado a administrar la justicia, no lo hace de manera equitativa, y de que no todos recibimos el mismo trato en términos de los procesos de justicia. Sí, mira, es un punto a conversar, solo es el de la desconfianza en la justicia, porque uno se va preguntando qué pasa si yo confío, ¿para qué voy a denunciar? Si no van a generar justicia, si no denuncio no hay registro, si no hay registro no hay persecución tampoco, en fin, hay una serie de consecuencias que da con ello. Ahora, es también, o se ha reflotado muchos de los casos, tanto en lo público como en lo privado, anteriores ante un contexto actual. Me refiero ante, por ejemplo, hoy día tenemos actualidad con respecto a casos de corrupción, pero también las tuvimos antes y eso se reflota, o sea, no nos olvidamos. Es que hay casos que quedaron instalados en nuestro imaginario colectivo. El caso Penta, las famosas clases de ética, por ejemplo, fueron cosas que quedaron instaladas también en la conversación. Pero además hemos sumado nuevos casos. Por ejemplo, todo lo que pasó con las licencias médicas también generó, ¿cierto?, toda esta visión de que quizás en el mundo público también habían cosas que no se estaban haciendo bien. Podemos recordar también, no sé si se acuerdan quienes nos escuchan, el famoso caso de la cárcel de San Miguel, que fue muy terrible. Ahí murió una persona que había estado presa por que vendía CDs en la calle. Claro, no, entonces está también esa percepción de que a veces delitos muy menos graves, digamos, reciben también penas o sanciones mucho más graves. Nosotros preguntamos, por ejemplo, en el estudio, que es bien interesante, cuán probable creen las personas que ciertas ofensas o faltas reciban sanción. Y claro, se percibe, por ejemplo, que es mucho más fácil en Chile que se sancione a una persona, por ejemplo, por conducir bajo la influencia del alcohol, por ejemplo, que por evadir impuestos, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo está la sensación de que en ciertos ámbitos la sociedad chilena o la justicia es más efectiva, y hay otros ámbitos donde parece que nos cuesta más y que además el poder tiene mucha influencia. ¿Y esto puede generar que nos rebelemos ante lo que nos dicta la norma? Bueno, totalmente. Cuando tú observas que quienes tienen poder y que por ende debieran, entre comillas, dar el ejemplo en marcos de lo que significa respetar las normas, es más fácil también sentir por qué yo las voy a cumplir entonces. Es lo que pasa, por ejemplo, con la evasión del transporte público, ¿no? Claro. Y muchas personas que decían, bueno, yo me salto el torniquete si en el fondo hay una persona que no va a pagar impuestos cuando debiera pagarlos, ¿no? Entonces, efectivamente, si nosotros en sociología hablamos de la anomia, ¿no?, cuando no se cumplen las normas, si hay personas que están teniendo comportamiento no normativo y que tienen poder, ¿por qué los que no lo tenemos vamos a cumplir las normas? Entonces se genera un problema. Y esos son malestares que se van acumulando y que a veces en Chile, ya lo sabemos, nos sorprenden, ¿no?, cuando aparecen ciertos estallidos sociales, manifestaciones, rabias, que a veces pueden estar más dormidos, pero a veces reflotan cuando se empiezan a acumular esas irritaciones, esas decepciones cotidianas que son complejas. ¿Y cómo se soluciona? ¿Cómo darle la vuelta, al menos el tratamiento del tema, al menos en el rol de la autoridad, de lo público, de lo privado, de la comunicación, de aquello también? Sí, esa pregunta es súper interesante. Nuestra impresión es que cada vez que las instituciones dan señales de que una persona, independientemente de su poder o de su condición social, está siendo procesada, por ejemplo, esas son señales fuertes que permiten restituir las confianzas. Pero tiene que ser un común, no puede ser una excepción. Pero no puede ser una excepción, exacto. El caso de corrupción va a ser más fuerte que quien se porta bien. Ese es el problema, ¿no? Que además muchas veces, que es natural, los casos en que es muy evidente que eso no ocurre, nos llaman la atención, los discutimos y se genera mucha esa sensación de desconfianza. Entonces sería muy interesante si en algún momento uno pudiera decir,
oye, qué interesante, mira todas las personas poderosas, por ejemplo, que cometieron, no sé, evasión de impuestos, algún ilícito, y que este año vimos que efectivamente enfrentaron juicio. Eso genera una sensación de confianza en las instituciones. Y es interesante preguntárselo porque antes teníamos esa sensación. Chile es un país, por ejemplo, donde se cumple la norma, ¿ya? Y te pongo otro ejemplo, por ejemplo, el tema de la confianza en Carabineros. Ese es un tema interesante, ¿ya? La confianza en Carabineros, por ejemplo, comparativamente con América Latina, por mucho tiempo fue más alta en comparación a otras policías. Y eso tenía que ver también con una experiencia cotidiana que tenían las personas, por ejemplo, de que a un carabinero en Chile no le ibas a coimear, como a lo mejor sí ocurría en otros países de América Latina. Entonces, la experiencia cotidiana acumulada, que es lo que tú estás planteando, genera confianza, ¿no? El problema es cuando empiezan a aparecer, oye, parece que tampoco los carabineros, en algún caso algo pasó, o en ciertas instituciones cuando se van develando, hace poco, si no me parece, se habló de tráficos de droga, por ejemplo, y cosas así. Entonces, esas cosas van mermando las confianzas. Entonces, es complicado. Exactamente. Bueno, hay preguntas acerca también de las principales opciones presidenciales. Se mantiene en los niveles que más o menos han dicho otros estudios. Jara 27%, Kast 25%, Matei 12%, Kaiser 9%, Parisi 9%. Pero más allá de esta estadística, y como última pregunta, Macarena, te quiero hacer lo siguiente, preguntar lo siguiente. ¿Hay alguna percepción de la gente en este estudio de quién podría solucionar mejor lo que hemos estado conversando? Sí, es bien interesante porque nosotros preguntamos, por ejemplo, quién sería más eficaz o agudo, por ejemplo, o estricto al momento de regular este tipo de problemas, y en ese caso, por ejemplo, Kast aparece como la persona en el marco de las preferencias que quizás tendría más posibilidad de regular. Pero también es interesante porque después les preguntamos, por ejemplo, quiénes tendrían más inclinación al nepotismo, por ejemplo, a contratar a los suyos, a sus cercanos en el marco del poder, y ahí también aparece Kast y aparece Jara también como personas que quizás podrían tener ese problema. Entonces, lo que nosotros también reflexionábamos como equipo de investigación es que pueden haber candidatos que a lo mejor en el marco individual las personas los pueden percibir como muy probos, pero está la idea de que los colectivos que los acompañan de repente no lo son, entonces está la preocupación, ¿cierto?, de que quizás van a influenciar más a su sector político, van a usar fondos públicos para ayudar a los suyos, etcétera. Entonces, la encuesta también trae datos de ese tipo que son bien interesantes. Muy cercano a todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, entonces obviamente también está incidido. ¿Qué alguna otra versión antes de las elecciones? ¿Un nuevo capítulo de la encuesta? Sí, estén atentos porque la idea es que... no solo atentos, sino también invitándolos a conversar muchas gracias, es la idea. Macarena Orchard, Macarena Orchard, magíster en métodos para la investigación, la directora de este magíster. Le agradecemos muchísimo que haya estado junto a nosotros analizando los resultados de esta encuesta, y atentos porque hay más y vamos a tener acá también el análisis. Que esté muy bien, Macarena. Igualmente, muchas gracias. Chao, chao. Y a esta hora, el presidente de la República, Gabriel Boric, encabeza un comité político que se realiza en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar. Catalina Leiva nos